Bueno, entonces hoy vamos a continuar con integración compleja y empezamos primero mirando cómo se hace para encontrar la longitud de una curva, que es uno de los ejemplos más importantes que hay en esta integración compleja, que es importante saber hacerlo, ¿no? Calcular la longitud de una curva. Y entonces nosotros tenemos una curva que siempre llamamos una curva que siempre llamamos gamma, con la letra gamma minúscula, que va del dominio AB en los reales, ¿cierto? En la recta real, este intervalo de la recta real a B, hacia los complejos, hacia los complejos. Y queremos encontrar entonces la longitud de esa curva, ¿no? Lo pongo acá como en forma de pregunta. ¿Cómo podemos nosotros encontrar su longitud? ¿Sí o no? En inglés. Y entonces pensamos en una curvita que les voy a dibujar acá con las herramientas de Zoom. O también podría usar las otras, ¿no? Pues imagínense que tenemos una curva acá arbitraria, que tiene una forma aleatoria. La dibujo así punteada porque ya saben que es más fácil. Y esa curva va desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el punto inicial y por acá el punto final. Nuestra curvita es esta, ¿no? Y les escribo acá los puntos, el punto A, pero recuerden que eso significa en realidad gamma de A, ¿no? Porque esta curva está en el plano complejo. ¿Sí recuerdan que esto está en el plano Z? Entonces, en realidad esto sería gamma de A y gamma de B. Pero Zoom pues no es tan bueno y no puedo poner códigos látex en Zoom, desafortunadamente. Entonces los textos no puedo poner gamma de A, solamente pongo el punto A y el punto B, pero se refiere a gamma A, gamma B, y esto evidentemente pues es una curva en el plano Z. Entonces aquí está el eje imaginario, el eje real, y nosotros llamamos a este plano el plano Z. Así, plano Z, ¿no? Lo mismo que hemos estado discutiendo. ¿Cómo hacemos para medir la longitud de esta curva? Para medir la longitud de esta curva, lo que uno hace básicamente es dividir en varios puntos esta curva, ¿no? Dividirla en varios pedazos. Entonces nosotros cogemos, vamos a hacer una división de la curva, pero voy a pintar los punticos de rojo. Esto es lo que se hace, se divide en varios pedazos, en varios puntos acá. Parten la curva en varios pedazos, pero a ver, ya no sirve el control Z. Se parte la curva en varios pedazos así. Muchos pedacitos. Tengo que tener paciencia para partirlo en muchos pedazos. Así. Con mucha paciencia. En fin, lo parten en n pedazos, ¿no? Y lo que hacen es medir la distancia de un punto a otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que, este es el punto j décimo, que significaría z sub j aquí, y este que está aquí más adelantico es el j más 1, entonces lo que nosotros tenemos es que medir la distancia entre cada uno de estos puntos, que lo voy a hacer con una línea verde, esta distancia aquí, ¿cierto? Eso sería z de j más 1 menos zj, todo eso dentro de un valor absoluto. Esa es la distancia entre dos números complejos, ¿no? La norma de zj más 1 menos zj. Y así con cada uno de estos pares de puntos. Ustedes van haciendo la distancia entre estos puntos que están acá. Los van midiendo. Y luego esas distancias las suman. Y eso les da una aproximación de la longitud de la curva. ¿Cierto? Miden estas distancias entre un número complejo y el otro, luego el otro, el otro, el otro, el otro, sí, y van sumando y eso les da una aproximación a la longitud de la curva. Entonces, matemáticamente, eso sería lo mismo que hacer lo siguiente. Escribimos aquí aparte. Entonces, suponemos de nuevo que nosotros tenemos parametrizada nuestra curva de tal forma que el punto inicial ocurre en A, ¿cierto? Gamma de A, que es el que yo les dibujé ahí. Y luego este punto es menor que T1, menor que T2, menor que, etcétera, ¿no? Hasta un T sub B, que sería el último punto igual a B, ¿no? Nosotros parametrizamos esta curva de tal forma que gamma de T sub 0
o gamma de A es el primer punto Z que está acá, ¿no? Mientras que el último punto gamma de B es el que aparece acá al final, que es un Z sub n, ¿no? Todos estos son puntos en el plano complejo. Recuerden que estamos en el plano Z, parte imaginaria acá y parte real acá. Entonces, esto es una curva que está dentro del plano complejo, dentro del plano complejo. Y entonces, ¿cómo se mediría la longitud? Pues la longitud se mediría de la siguiente forma. Ponemos aquí, bueno, aquí tenemos un momentico el dibujito. La longitud sería esto. La longitud de la función gamma sería aproximadamente lo siguiente. Sería la sumatoria en j desde 0 hasta n de la norma. Está el cosito de norma, ¿dónde está? Así, de la norma, voy. La longitud, ¿no? De gamma de tj más 1 menos gamma de t sub j. Recuerden que esto es la manera en la que yo parametrizo un punto en una curva en mi plano complejo. Entonces esta gamma t sub j no es otra cosa más que una z sub j, ¿no? Es lo mismo, que así identificamos nosotros puntos en una curva. Y entonces es lo mismo que les estoy diciendo acá. Cogen la distancia entre dos puntos, ij más 1 menos ij, y la miden. ¿Cómo es la distancia entre el punto j más 1 y el punto j? Pues es precisamente z sub j más 1 menos zj, que ustedes lo pueden escribir de la manera en la que está acá, ¿no? Me subo un poquito. De la manera en la que está aquí. Se me va a bajar. Así. De esta manera, ¿no? Miren que la norma de gamma de tj más 1 menos gamma de t sub j es precisamente la longitud de esta curva gamma, de esta sección de acá, ¿no? Lo señalo con un cuadrito. Es esta longitud, la que está aquí. Y luego ustedes suman desde j igual a 0, que sería el primer punto, hasta j igual a n, que sería el último punto, ¿no? Y van sumando estas distancias. Van sumando estas distancias, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en el límite en el que n tiende a infinito, estoy poniendo cada vez más puntos aquí. Los puntos se acercan cada vez más y entonces me aproximo cada vez más al resultado verdadero de la longitud de esta curva. ¿Sí o no? ¿Es claro o tienen algún problema con esto? Está claro, profe. Claro, profe. Listo, listo. Y entonces, antes de que sigamos, una cosita aquí. A ver. Y entonces, bueno, si queremos tomar el cálculo completo, el cálculo más aproximado, hacemos tender n a infinito, es decir, hacemos un procedimiento límite y obtenemos el resultado más cercano posible, el más aproximado posible. Lo hacemos aquí explícitamente, ¿no? En el límite del continuo, nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, tomando el límite del continuo, que básicamente corresponde a hacer el límite de n cuando tiende a infinito de esta misma expresión que está aquí, obtenemos el siguiente resultado. Miren que aquí hacemos un truquito que hicimos la clase pasada. Multiplicamos por la siguiente cantidad. Vamos a hacer esto. Multiplican por un 1, pero ese 1 lo escriben de manera conveniente. Así, sería tj más 1 menos t sub j dividido tj más 1 menos t sub j, ¿no? Así, ¿cierto? Y redistribuyen precisamente esta multiplicación, ¿no? Este 1 que tenemos aquí lo redistribuyen de tal forma que tenemos lo siguiente. A ver, vamos acá. Escribimos de otra manera.
Vamos a coger esto que está acá. Y ahora dividimos este término que está acá dividiendo, lo pasamos a dividir acá. Y esto otro simplemente pues lo vamos multiplicando, ¿no? Así. Pero ¿qué pasa? En el límite de n cuando tiende a infinito, en esta curva que yo dibujé acá, los puntos cada vez se van acercando más. Y entonces t sub j más 1 menos t sub j empieza a hacerse cada vez más pequeño en cuanto n tiende a infinito, ¿no? De tal forma que esto que está aquí se convierte en un número muy pequeño, es decir, una cantidad diferencial. O dicho de otra forma, en un dt. En el límite del continuo, además, yo tampoco puedo identificar las partículas en realidad, o no puedo identificar los puntos, por lo que es usual es simplemente quitar estos subíndices que están acá y dejar únicamente la variable, ¿no? Entonces aquí uno escribe esto como un dt, porque en realidad no puedo identificar cuál es el punto j y cuál es el punto j más 1 cuando voy al límite del continuo. Entonces simplemente elijo una sección de arco y digo eso es un dt, un elemento diferencial. Entonces ustedes cambian esto por un dt, pero además al tomar el límite de n cuando tiende a infinito, ¿en qué se convierte esta cantidad que está acá? La derivada, profe. En una derivada, ¿no? Y entonces ustedes hacen lo siguiente. Los cambios que haya que hacer en el límite del continuo son siempre la misma cosa, ¿no? Uno quita todo esto y más bien pone un dt, ¿cierto? Quita esto es la definición de derivada, ¿no? Cambia esto por una derivada, esto sería igual a la derivada de la norma de gamma de t. Entonces ustedes quitan todo esto y aquí más bien ponen la norma y ponen la derivada, ¿no? Ponen gamma prima, que es la derivada, de t. ¿Sí lo ven? Que están tomando el límite n cuando tiende a infinito es equivalente al límite de esta diferencia cuando tiende a cero. Y esto no es más que la definición de derivada, pero de la norma, ¿no? Miren que acá está la norma. De la norma de la derivada. Esto lo convierten en una norma de una derivada, mientras que esto que está acá, esta sumatoria discreta, se convierte en una sumatoria continua, y entonces ustedes escriben acá más bien la integral de a hasta b, que no es más que una suma continua de a hasta b, que son los valores posibles que puede tomar t, ¿no? T varía desde a hasta b. Y por lo tanto, la longitud de la curva gamma se convierte en esta integral, en el límite del continuo. Entonces, así se evalúa la longitud. La integral de AB de la norma de gamma prima de t. Así. Este sería el resultado final. Y bueno, miramos algunos ejemplos para que quede claro. Entonces, ejemplos. Primero, consideremos la siguiente curva. Consideremos una curva gamma de t que es igual a una R mayúscula por E a la IT, ¿cierto? Es decir, la curva que nosotros estamos considerando, bueno, ya no es esta curva arbitraria, que quedó bonito el dibujo, ¿cierto? Sino que ahora tengo que hacer otro dibujo. La curva, este sería el eje imaginario, este es el eje real. La curva sería, evidentemente, un círculo de radio R, ¿no? Esto. De tal forma que aquí ustedes saben, el radio de este círculo ahora es una R mayúscula. Una R mayúscula. Un círculo de radio R. Esa es la gráfica de esta curva. Y queremos entonces calcular la longitud para esta curva, ¿no? Entonces aquí toman en cuenta que esto está parametrizado para que recorra todo el círculo, está parametrizado de tal forma que t tiene que variar entre pi y menos pi, ¿no? Así. Para que recorra todo el círculo. T varía entre pi y menos pi, y aquí esto es para algún r mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0. Un r mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo a nuestra manera de medir la longitud, tenemos que calcular esto que está aquí, ¿no? Escribimos acá, pero para este caso particular. Primero, ¿cuál sería la derivada? Gamma prima de t. Si ponen aquí,
la derivada, ¿cuánto valdría? Lo mismo, ¿no? Pero multiplicado por algo más. La derivada de gamma de t, gamma prima de t, es la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Sería r por e a la it por la derivada interna, ¿no? ¿Sí o no? Así. R por e a la it por la derivada interna de t. Pero ustedes deberían saber calcular esta norma que está acá. Entonces, ¿cuánto vale esta norma? La norma de R por E a la IT por I. R es una constante. Bueno, primero, usamos las propiedades de la norma. Recuerdan que yo les definí la norma, ¿no? La norma de un número complejo. Y eso tenía ciertas propiedades. Una de las propiedades era que la norma de un número complejo es el producto. Bueno, la norma del producto de dos números complejos es el producto de las normas, ¿no? La norma del producto de tres cantidades es el producto de las tres normas, ¿no? Pero toman en cuenta que R es un número real siempre positivo y entonces la norma de R es R misma, ¿no? Así. ¿Y cuánto vale la norma de I? Dejamos esto para otro lado. ¿Cuánto vale la norma de la unidad imaginaria? Bueno, ¿cuánto vale la norma del exponencial? E a la IT. La norma, por definición, es la longitud del número complejo. Los números complejos se pueden representar con vectores también, ¿no? La parte real y la parte imaginaria serían la componente X y Y respectivamente. Y esta E a la IT es, subyace en una gráfica, es un círculo unitario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma de E a la IT? O también pueden usar la definición de norma, ¿no? La norma de un número complejo Z es Z por Z conjugado. Y raíz Ah, es cuadrada uno, de profe. Z. Entonces es 1, ¿no? Sí. La longitud del vector. Esto, si ustedes grafican E a la IT, esto es un círculo de radio unidad, círculo unitario. Si le sacan la norma, la longitud es 1. Entonces esto es un 1. ¿Y cuánto es la norma de I? Menos uno, No. Las normas son siempre positivas. No existe una norma negativa. Z por Z complejo conjugado. I por I complejo conjugado. I por menos I. O sea, uno. 1 porque además este I lo pueden escribir como E a la I Claro, pi medios, ¿no? claro, profe, claro, tienes razón. Sí. Entonces, esto es I también. ¿Y cuál es la norma de esto? 1. El coeficiente que acompaña al exponencial, entonces es 1 también. Y entonces es esto, la integral de AB de R de T. Pero nosotros sabemos que es A y que es B, ¿no? Aquí ustedes, bueno, no lo puse explícitamente, pero lo voy a poner acá, ¿no? Sería desde menos pi hasta pi, que son los límites de integración. Y entonces esto es R por pi menos pi. Evidentemente esto vale 2 por pi por R. ¿Y eso es qué? Pues la circunferencia de este círculo, ¿no? Perímetro. Ajá. Que es como se esperaría que fuera, ¿no? Evidentemente esa es la longitud La de longitud de la este curva, círculo. Sí, del claro. círculo es. Claro. Esa es la longitud de este círculo, ¿no? 2 pi por R, evidentemente. Entonces sí, se obtiene un resultado conocido. Profe, ¿Sí? usted nos ha dado más de 8 horas para enseñarnos a calcular algo que ya sabíamos calcular de manera. Es que esa es la idea. Primero uno revisa resultados conocidos y luego los aplica a los desconocidos. Pero hay que verificar que sí funciona, ¿no? Porque Para asegurarse que está bien, sí. yo me pongo a decirles, así se mide la longitud de una curva ahí en el plano complejo, porque esto está en el plano complejo, y luego vamos y miramos el círculo y no nos da, ¿no? Bueno, sería un problema. Tiene que darnos el resultado conocido. Listo, esa es la primera, ¿no? Miramos otro ejemplito. Consideramos ahora esta curva, sea una curva gamma de t igual a t más i por t.
de tal forma que nosotros tenemos que t es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, va desde 0 hasta 1, intervalo cerrado. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez vamos a calcular la curva, en fin. Hay que hacer otro dibujito, entonces hacemos otro dibujito. En este caso, los puntos son los siguientes, ¿no? Tenemos un puntico acá, en todo el origen, y otro punto por acá, ¿no? Suponemos que esta es la posición 1 más i, ¿cierto? Que miren que t va desde 0 hasta 1. Cuando t vale 0, tenemos 0 más i por 0, o sea, el punto 0, 0 del origen. Y cuando t vale 1, tenemos 1 más i, que es este otro punto que vive arriba. Y entonces la curva, cuando ustedes van variando los valores desde 0 hasta 1 en t, la curva que se obtiene es, bueno, no es, es esto, ¿no? Esta recta que está, ¿no? Sí. Esa es la curva. Tenemos que encontrar la longitud de esa curva. Bueno, si uno usa trigonometría, que es mucho más fácil, pues la curva a raíz de 2. ¿Cierto? O sea, el teorema de Pitágoras y le da raíz de 2. Pero nosotros estamos acá de exóticos. Y entonces la vamos a calcular usando el análisis complejo, ¿no? Entonces, otra vez tomamos esto que está acá y miramos qué es lo que se obtiene. Entonces, otra vez, la curva va desde 0 hasta 1, ¿no? Y hacemos la norma de gamma prima t, pero ¿cuánto vale gamma prima t? Pues es la derivada con respecto al tiempo de gamma. Bueno, del tiempo no, yo hoy di tantos cursos de oscilaciones y ondas que ya creo que t es el tiempo, ¿no? Entonces, aquí t es simplemente un parámetro, ¿no? La calle. Entonces, con respecto a t, no al tiempo, sino a t. Entonces, esto sería 1 más i, ¿no? Ujú. 1 más i. 1 más i. Y por lo tanto, ¿qué obtenemos? Entonces, le sacan la norma a 1 más i, usando la definición de norma, pero evidentemente, ¿cuánto vale? Pues raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. Raíz de 2. Acá. Así, raíz cuadrada. Y listo, integral, ¿no? Esto es la integral de una constante, o sea, raíz de 2 de 2. Porque el raíz de 2 sale la integral, y la integral de 0 a 1 de dt, pues es 1, ¿no? Entonces, ya, raíz de 2. Que es como se esperaría de la trigonometría, ¿no? Del teorema de Pitágoras. Es otro ejemplo bastante sencillo. Y bueno, esa es la manera en la que se miden longitudes de arco. ¿Listo? Esa es la forma en la que se mide. Ahora, miremos una definición. Definición. Entonces, consideremos lo siguiente. Consideramos que tenemos una curva suave. Entonces, sea gamma, una curva suave, ¿cierto? Y sea f, sí, sea f, una función compleja y continua sobre gamma. Entonces, una función compleja y continua sobre gamma. ¿Cierto? Función compleja y continua sobre gamma. Entonces, hacemos la siguiente definición. Vamos a definir la siguiente integral. La integral de trayectoria, ¿cierto? A lo largo de la curva gamma de una función f de z con respecto a la longitud de arco. Igual a lo siguiente. Ahorita les explico un poquito más esto. Esto sería la integral de a hasta b de f de gamma t por la norma de gamma prima de t, todo esto por dt. Entonces miren que, primero, esta definición, esto se conoce primero como la integral de f sobre la curva gamma, ¿cierto? Con respecto
a la longitud de arco. Entonces es una integral con respecto a la longitud de arco sobre la curva gamma. Y esta es básicamente la misma definición paramétrica que habíamos usado para integrales, ¿cierto? Para integrar sobre una curva, pero hay una diferencia, y es que en la medida de integración aparece la norma. ¿Sí lo ven? La norma de z, y por lo tanto aquí también aparece la norma en la derivada en gamma prima. Y usen la regla de la cadena para obtener esta expresión, ¿no? Evidentemente, dz se puede escribir como gamma prima por dt, gamma prima de t por dt, o la derivada de gamma con respecto al tiempo, con respecto a t, ¿no? El tiempo. La derivada de gamma con respecto a t por dt, usando la regla de la cadena. Pero aquí esto está dentro de una norma, ¿no? Entonces, por eso aparece la norma acá. Es la misma definición paramétrica para que hemos estado mirando estos días, las clases pasadas, para hacer una integral compleja sobre una curva, pero ahora tenemos estas normas acá. Esa es la diferencia. Y a esto se le conoce como una integral con respecto a la longitud de arco. Y bueno, es útil por ciertas razones, ¿no? Es útil sobre todo por un teorema que les voy a mostrar más adelante. Pero de nuevo miramos ejemplos, ¿no? Ejemplos. Entonces, miramos el primer ejemplo de esto. ¿Cómo se escribiría entonces la longitud? Escribimos aquí. No, pongámoslo en esta misma línea. La longitud de z, que fue lo que encontramos aquí, esta fórmula. Entonces noten que la longitud de z, que es precisamente esto que está acá, se puede escribir como la integral de z en valor absoluto, así. Porque noten que esto es lo mismo que yo tenga una función que es igual a 1. Entonces aquí se los dejo entre paréntesis. Esto es equivalente a que yo tengo que f de z vale 1, ¿sí o no? Porque ¿cómo se medía la longitud de arco? La longitud de arco se medía así, ¿no? Pero noten que eso es equivalente a que f vale ¿cuánto? Vale 1, ¿sí o no? Ajá, profe, sí, Y claro. entonces ustedes eligen f igual a 1 y se dan cuenta que la longitud de una curva se puede calcular de esta manera también. La integral con respecto a la longitud de arco de la constante 1 por la norma de z. Es decir, simplemente es otra manera de escribir la longitud de arco. Las tres son, digamos, estas dos son lo mismo. Es simplemente otra forma de escribirlo. Pero también, bueno, ustedes pueden pensar en otros ejemplos. Por ejemplo, pensemos en esta integral. La integral en el círculo unitario, cuando la norma de z vale 1, ¿cierto? Este es el círculo unitario, de z por la norma de dz, ¿no? Miren que la diferencia está en que la medida tiene una norma. ¿Cuánto valdría esta integral? Bueno, pues uno simplemente se acuerda que esto se puede escribir de forma paramétrica como una integral de 0 hasta 2pi, ¿no? Toman en cuenta que la norma de z igual a 1 no es más que el círculo unitario, ¿no? El círculo, el mismo que teníamos, bueno, que habíamos graficado antes, ¿no? El círculo de radio unida. Eso es equivalente a que ustedes entonces hagan esta integral en forma paramétrica. La integral de 0 a 2pi, ¿de qué? De gamma, que sería e a la it, ¿cierto? Esto sería gamma de t. Esta sería precisamente f de gamma de t, porque gamma es z, ¿no? Y f también es z. Esta sería z, ¿no? Z igual a gamma de t, pero la función también es esta misma z, ¿no? Entonces acá ponen e a la it y ponen la norma de z, pero en vez de poner la norma de z, lo que hacen es poner esto, ¿no? Toda esta representación paramétrica. Así. Entonces noten que en este caso la parametrización es esa, ¿no? Z es e a la it. Entonces la ponen aquí, la función f de gamma t es la misma e a la it. Por la norma de gamma prima, pero ¿cuál es la derivada de e a la it? Pues es i por e a la it, ¿sí o no? Por dt. ¿Y cuánto vale este valor absoluto? Ya habíamos hablado de ese ahorita, ¿no? Sí, ¿y cuánto es? Habíamos dicho que valía 1, ¿no? Pues 1, ¿no?
1 porque esto es el valor absoluto, bueno, la norma de I por la norma de A a la IT. Esto es un círculo unitario, entonces esto vale 1. Y la norma de I también es 1. Entonces esto es E a la IT por 1, ¿no? De T. Y entonces ustedes integran acá. Hacen la integral, la antiderivada de E a la IT, pues es menos I por E a la IT. Y esto lo tienen que evaluar entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Tenemos así. Así, ¿cierto? Entre 0 y 2pi. Y entonces, ¿esto cuánto quedaría? Quedaría, ¿cuánto da? Eso sería que, Esto. No. Factorizan el I. 1 menos, Factorizan el I y evalúan solo E a la menos IT, E a la IT. Con este menos I y lo factorizan. Pero ese Evalúan ahí, solo. valor pero profe, absoluto. ¿Cuánto es? 1 menos 1. 1 menos 1, ¿no? E a la I por 2pi es 1. Y E a la I, E a la 0 también es 1. 1 menos La 1. 0. Pues esto es 0, ¿no? 0. Y bueno, ese es un par de ejemplitos sencillos ahí como para esforzarnos mucho, ¿no? Ahora, una notica aquí es que todo esto que he estado diciendo es válido también para curvas que son suaves, pero no solamente una curva continua como estas que dibujo acá, sino una curva que es suave a pedazos. Suave a pedazos. Entonces también se puede hacer este mismo procedimiento de calcular la longitud de una curva que sea suave a pedazos, como la que yo les mostré la vez pasada, pero pues hay que ir sumando las longitudes de cada una de las curvas, ¿no? Entonces aquí escribimos estas curvas suaves a pedazos, también son permitidas, como digo acá, ¿no? Lo único que hay que hacer es sumar cada una de las contribuciones de cada pedazo de curva. Eso es todo, ¿no? Lo escribimos aquí entre paréntesis. Ustedes simplemente rompen la integral entre, la convierten en una suma de curvas suaves, ¿no? Eso es todo. Entonces, no necesariamente la curva tiene que ser así como esta que es continua, ¿cierto? Sino que, digamos que es suave, sino que puede ser suave a pedazos, ¿no? Recuerden que yo les dibujaba la clase pasada una curva que era suave a pedazos. Entonces, aquí arriba hago otra curvita. Pongan que tienen una curva así, pero acá en algún punto tiene una pendiente así, ¿no? Tiene puntos que no son diferenciables. Entonces, lo que hace uno es coger los pedazos de curvas y hacerlo por la parte de cada una de ellas. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces, uno hace para una curva, calcula su longitud, luego para la otra, luego para la otra, luego para la otra, y suma las longitudes y eso les da la longitud de toda la curva, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser suave, sino que puede ser suave por pedazos, ¿no? Por piezas. Así. ¿Listo? Aquí tenemos todo esto. profe. Bueno, así se mide longitudes de curvas, usando esta prescripción. Y ahora miramos un teorema que sí es muy importante. Porque con esto se demuestran varias cosas, ¿no? El siguiente teorema, ¿no? Primero, si nosotros tenemos una curva gamma, ¿cierto? Esta gamma es una curva. Y además una función continua, f, que es una función continua, en gamma, ¿cierto? Sobre gamma. Así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se satisface la siguiente desigualdad, que tal vez la han visto antes. La norma, cojamos la integral de por aquí, ¿cómo es esta? La norma de toda la integral
de f de z por dz es precisamente menor o igual que la integral de la norma de f de z por la norma de dz, así, ¿cierto? Y esto no es otra cosa más que la desigualdad triangular, pero para integrales complejas. Entonces, calcular la longitud completa de toda esta integral, ¿cierto? La norma, es siempre menor o igual que la suma de las normas por separado. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa siempre menor o igual que la suma de sus lados, ¿sí o no? La longitud de la Mayor o hipotenusa, igual, profe. la longitud de la hipotenusa, menor o igual que la suma de las longitudes de los catetos. Ah, sí, sí, sí. Sumándolos. Tienes razón, tienes razón. Pues uno suma las dos longitudes y eso siempre, bueno, un minutito, ustedes suman las longitudes de los catetos, esta longitud más esta, es siempre mayor o igual que la longitud de la hipotenusa. Por lo que quiere decir que si ustedes van a ir de un punto A a un punto B, es más rápido ir por la diagonal que ir siguiendo esta trayectoria, ¿no? La de los catetos. Eso es esto mismo, ¿no? La longitud de toda la integral es menor o igual que la suma de los distintos pedazos, ¿no? Entonces, eso me está diciendo que eso es siempre menor o igual que la suma de estos pedazos. ¿Sí o no? Aquí se entendería como la norma de la integral sería esta longitud de acá a acá. Esta longitud de acá a acá, de A hasta B, es siempre menor o igual que la suma de todos estos pedazos que van por acá en la curva verde. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Una representación geométrica. Entonces, simplemente es una generalización de la desigualdad triangular. Pero además nos sirve para encontrar ¿cómo se llama esto? Boundaries, son fronteras, ¿no? Fronteras a las integrales, ¿no? Límites máximos a las integrales. Y entonces, además, esto tiene una consecuencia, y es que en particular, si nosotros sabemos cuál es una cota superior de fz, ¿cierto? De la longitud de fz, si nosotros sabemos que existe una cota superior que llamamos m, todo esto sobre la curva gamma, esto es para la curva gamma, ¿no? Entonces, además, podemos encontrar lo siguiente, de aquí este mismo teorema, ¿no? Encontraríamos que si sabemos que esta fz está acotada por arriba, tiene una cota máxima que llamamos m, entonces nosotros podemos decir que la función que está acá a la derecha satisface también esta desigualdad, ¿no? Como f de z es menor o igual que m, entonces esta integral de f de z por dz es menor o igual a la integral de m por dz, ¿no? Porque f de z es menor que m, ¿sí o no? Repita, profe, ¿cómo fue? Otra vez, a ver. La primera es la desigualdad triangular, pero generalizada aquí a una curva Ajá. arbitraria, ¿cierto? Pero ahora nosotros decimos, si conocemos una cota superior para f de z, es decir, f de z está acotada, tiene una frontera, y esa cota superior es esta m, miren que acá lo que estoy diciendo es que f de z es siempre menor o igual que esta m sobre toda la curva gamma, donde gamma es el dominio, ¿no? Entonces uno recorre todos los puntos de gamma, evalúa la función, y eso me da en el plano W, que esa curva siempre que está acotada, que es menor o igual que, ¿sí? Entonces, a ver, un esquema de pronto. Este es el plano Z, ¿no? El plano W lo tendría que dibujar en otro lado, ¿no? A ver, para que quede mejor. Vamos a ir es hacia la izquierda, ¿no? Normalmente yo iba de izquierda a derecha, pero aquí me quedó dibujado a la izquierda el plano Z. Suponga que el plano W queda hacia allá, ¿no? Entonces aquí tengo el plano W, que bueno, dejemos los ejes iguales. Este es el plano W, que es donde se evalúa la función.
Ah, así. Este es el plano W. Y acá se tiene la función f. La función f coge todos los puntos Z y los mapea en un punto W en el plano W, ¿cierto? Entonces ustedes cogen cada uno de estos punticos que están acá y los mapean al otro lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema? Me está diciendo que si además yo conozco una cota superior para f, entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué significa que haya una cota superior? Que los puntos W que van a quedar aquí mapeados, que los voy a dibujar en naranja, son por ejemplo estos, ¿no? Entonces acá tenemos algo así como una sucesión de puntos, pero esa sucesión de puntos está acotada. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Yo les había dicho cuando una función está acotada. Está acotada cuando uno encuentra un disco de radio R tal que todos los puntos siempre caen dentro de ese disco, ¿no? Entonces, si encuentro un disco de radio R tal que todos los puntos siempre son menores a ese disco, se dice que está acotado. Para ese disco es precisamente el M mayúscula que pongo ahí, ¿no? Un disco de radio M, en este caso particular. No lo llamo R mayúscula, sino que esto es M. Acá. Y entonces, todos los puntos que uno obtiene aquí, la norma de f de z, que no es más que la distancia del origen al punto, que la dibujo acá con una curva moradita. La norma de fz serían las distancias, bueno, quedó naranja. A ver, no quedó moradito. Ya. Todas estas serían las normas de fz. Son siempre menores que m, donde m es el radio de este círculo, esta flecha naranja, ¿no? Entonces, no importa cuál punto tenga, siempre obtengo que esos puntos quedan dentro de este círculo de radio m. Eso significa que esté acotado, ¿no? Acá, miren, puede que esté muy cerca de este círculo, pero nunca caen por fuera del círculo. Entonces, todos estos puntos se mapean en el plano W siempre dentro de una región que está acotada, que tiene radio m. Eso significa la norma de f de z menor o igual que m. Si esto ocurre, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si es esto lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se me sale esto? A ver. Ya. Entonces, si eso es lo que nosotros tenemos, ¿qué pasa aquí? A ver. Estamos diciendo entonces que esta norma siempre es menor o igual que un m, ¿no? Recuerden que las normas de los números complejos son radios, ¿no? De un círculo. Todos los números complejos tienen una representación polar. Y la norma de f de z es otro número complejo, ¿no? El W. Entonces la norma, pues, es simplemente la longitud del radio, ¿no? De su representación polar. Son siempre menores o iguales que n, como el dibujito que está acá. ¿Sí lo ven? Siempre menores o iguales que n, sus longitudes. Sus longitudes. Estos puntos son los puntos W o f de z. Sus longitudes son siempre menores que n. Y entonces, ¿qué pasa? En esta integral, nosotros primero tenemos la desigualdad triangular, pero ahora nos quedamos mirando el segundo término, el que está a la derecha, y decimos, bueno, esta integral de f de z por dz debe ser ahora menor o igual que la integral de m por dz, porque nosotros sabemos que la norma de f de z es siempre menor o igual que m, ¿sí o no? Y entonces la integral de f de z por dz es menor o igual que la integral de m por dz, ¿sí o no? Porque estos son solo sumas de términos, ¿no? Esto es una suma continua. Sí, profe. Entonces m por dz1 más m por dz2 más m por dz3. Y como nosotros sabemos que esta función no importa en cualquier punto z sobre la curva que se evalúe, siempre es menor que n, siempre, miren que siempre es menor que n. Sus longitudes son siempre menores que n. Miren las flechas moraditas, estas flechas violetas que están acá. Sus longitudes son siempre menores que n. Entonces, evidentemente, cuando ustedes suman término por término, pues les va a dar que la suma de la norma de f de z por dz es siempre menor o igual que la suma de m por dz, porque la norma de f de z es menor siempre que m, ¿sí o no? Menor o igual que m. Entonces, por eso se tiene esto que está aquí. Y entonces, ustedes este m que está acá, lo sacan, lo ponen aquí, porque es una constante, es un valor constante, y además conocen esto, ¿no? La integral de la norma de z. O la integral de 1, ¿no? De 1 por dz.
¿Esto qué era? Pues era precisamente, ¿qué se me hizo? La longitud de z, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Míralo acá. Otra forma de escribir la longitud de la curva que está acá a la derecha, de la curva verde. La longitud de z, ¿sí o no? Sí. Y entonces, si yo conozco una cota superior para... yo conozco una curva superior para la función f, para la norma f de z, entonces me doy cuenta que esta norma de la integral completa tiene que ser menor o igual que m por la longitud de z. Esto que está aquí se le conoce como el teorema ML, así se escribe en los textos, teorema ML, que es una cota superior a la norma de esta integral, ¿no? Está aquí. Y entonces, bueno, ya puedo quitar esto que está aquí porque ya les mostré cómo se obtiene. Se obtiene de esta manera, ¿no? M por L. Es una cota superior a la norma de una integral. Y entonces, miremos un ejemplo, para que quede más claro. Ejemplo. Consideremos de nuevo, entonces, la curva gamma, esta que la hemos visto varias veces. La curva gamma de t igual a t más i por t, otra vez, ¿cierto? De tal forma que t es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Y la misma curvita que ya habíamos dibujado por acá. Si hacemos el dibujito, de nuevo, entonces otra vez tenemos acá el eje imaginario, el eje real, y el dibujito de esta curva era una línea que iba desde 0 hasta 1 más i, ¿no? Era este dibujito acá. Que bueno, no tenemos ningún problema con hacerlo. De 0 hasta 1 más i. Este dibujito. Y entonces queremos encontrar una cota superior para la siguiente integral. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros quisiéramos encontrar una cota superior para la siguiente integral. La integral en la curva gamma, ¿cierto? Sobre la curva gamma, que integramos siempre sobre dominios que son curvas, ¿cierto? Esta curva gamma que está aquí en rojo, de la función z al cuadrado. Queremos encontrar una cota superior para esta integral. La integral sobre la curva gamma de z al cuadrado de z. Y bueno, empezamos usando la segunda parte del teorema, es decir, el teorema ML, que me da una cota superior, ¿no? Una cota superior precisamente a esta integral. Entonces, ¿qué hacemos? Primero usamos la segunda parte del teorema. Escribimos acá. Primero usamos la segunda parte del teorema. Y entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que, esto lo debemos poder escribir como la integral es menor que m por L, ¿no? Donde L es la longitud de z. Teorema ML, ¿no? Pueden escribir longitud de z como está escrito acá, o escriben simplemente L, ¿no? Teorema ML. Pero nosotros sabemos cómo hacer esto, ¿no? Porque primero sabemos cuál es la longitud de esta curva porque la calculamos ya. Uno de los ejemplos, digamos, los ejemplos están pensados sigilosamente para que una cosa no se pueda hacer sin la otra, ¿no? ¿Cierto? Ya habíamos calculado la longitud de esa curva, ¿no? ¿Cuánto valía? Pues raíz de 2. Bueno, además que ustedes lo saben desde el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero lo habíamos calculado aquí, ¿no? Miren acá. La longitud de esta curva, de esta gamma t más i t desde 0 hasta 1, es raíz de 2, ¿sí o no? Calculado acá
con el análisis completo. Entonces nosotros conocemos, de hecho, L, lo conocemos, pero nos hace falta ver M. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular M? Para nosotros, la función fz es z al cuadrado, ¿no? Y nosotros sabemos lo siguiente. Vamos a ver si lo vemos aquí, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos que la norma, que es lo que necesitamos, de f de z, entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a la norma Voy, de mami. z al cuadrado, ¿cierto? Pero esto es igual a la norma de z al cuadrado, así, ¿cierto? Podemos escribir así. Pero, ¿cómo hacemos entonces para saber una cota superior a la norma de z, ¿no? La norma de z, en este caso, es la norma de gamma de t. Y gamma de t es precisamente esta curva que está acá, ¿no? Esta recta que está aquí, donde el radio vale raíz de 2. Podemos calcular la menor cota superior que podamos encontrar para esta curva. Bueno, esta curva tiene varias cotas superiores, ¿no? La primera sería una que tenga exactamente radio raíz de 2, ¿sí o no? Cualquier otra, pues también es una cota superior. ¿Sí lo ven? ¿Sí se dan cuenta que z siempre es menor o igual que raíz de 2 o no? Y entonces, en principio, nosotros tendríamos que esto es menor o igual que raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O hay alguna complicación con esto? Que yo aquí me salté algunos pasitos, pero... A ver, esto es la norma de z al cuadrado, ¿no? Pero la norma de z al cuadrado, pues no es más que la norma de z por z, ¿cierto? Y la norma de z por z es la norma de z por la norma de z. O sea, la norma de z todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? Pero además, nosotros podemos encontrar una cota superior a la norma de z, solo a este término, al primero. La norma de z es el radio, es esta longitud, ¿no? Raíz de 2. Porque z es igual a gamma t, ¿no? Esa es la parametrización que nosotros hacemos. Cada punto z se calcula paramétricamente evaluando la curva gamma de t. Z igual a gamma de t igual a t más i por t, que es esta línea que está acá. Y esa línea, su norma es raíz de 2. Por lo tanto, una cota superior es precisamente raíz de 2, ¿sí o no? Esa es una cota superior. Esto siempre es menor o igual a raíz de 2. Por lo tanto, la norma de z al cuadrado es menor o igual a raíz de 2 al cuadrado, que es igual a 2. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que podemos escribir una cota superior de la siguiente manera. Aquí ponemos z al cuadrado, ¿no? Ya identificamos que m entonces sería precisamente 2, pero además L, que es la longitud de esta curva, es raíz de 2, ¿no? Y entonces encontramos una cota superior a esta integral. ¿Sí o no? 2 por raíz de 2. ¿O hay alguna pregunta aquí? No, profe. Bueno. Listo. Entonces, así se encuentra una forma, esta es una forma de encontrar una cota superior. Pero bueno, podemos encontrar un mejor estimado, una mejor cota superior, si hacemos lo siguiente. Entonces, queremos ahora encontrar una mejor estimación para la cota superior, ¿no? De esta integral que acabamos de observar, para esta integral. Queremos ver una cota más precisa. Y ahora usamos la primera parte del teorema. Entonces, usando la primera parte del teorema. Vamos a ver si encontramos una mejor cota. Entonces, la primera parte del teorema es esto que está acá. Es esta, ¿no?
La segunda parte era solo si nosotros conocíamos una cota para la norma de FZ, pero vamos a suponer más bien de una vez la primera parte del teorema y tratamos de encontrar una cota desde acá. ¿Cómo hacemos para calcular una cota desde aquí, no? Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos lo siguiente, vamos paso por paso. Escribimos esto explícitamente, a ver. De nuevo, la norma de z al cuadrado, que es la función, por dz es menor o igual entonces a ¿qué? A la integral de la norma de z al cuadrado por dz, ¿cierto? Pero esto se puede evaluar rápidamente, ¿no? Porque esto se puede escribir como, en forma paramétrica, se puede escribir de la siguiente manera. Puede escribir como la integral de 0 hasta 1 de la norma de z al cuadrado, que no es otra cosa más que escribir esto, ¿no? La norma de gamma de t, la norma de gamma de t al cuadrado, ¿sí o no? Porque z igual a gamma de t, por la norma de gamma prima de t por dt. Entonces noten que esta es una integral con respecto a la longitud de arco de la función norma de z al cuadrado. Entonces, para calcularla hay que usar lo que les dije anteriormente. Esto que está acá. La integral de f de z con respecto al arco, a la longitud de arco, o a la norma de z, se calcula así, ¿no? La integral de AB de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t por dt. Entonces eso es precisamente lo que escribí abajo. Solo que ahora f de gamma de t es esto, ¿no? La norma de z al cuadrado, o sea, la norma de gamma al cuadrado. ¿Sí o no? Simplemente usé la definición acá de una integral con respecto a la longitud de arco. Eso fue lo que usé. Y entonces resolvemos esto explícitamente. Vamos a mirar qué se tiene. Pero no vamos a esto. Así. Resolvemos esto explícitamente, ¿no? Primero, ¿qué sería la norma de gamma de t al cuadrado? La norma de gamma de t al cuadrado sería equivalente a que ustedes acá, dentro de esta norma, pusieran evidentemente la función, ¿no? T más i por t. La norma de t más i por t al cuadrado. Mientras que gamma prima de t, ¿cuánto vale? Esto ya lo hicimos, ¿no? Gamma prima de t, pues es la derivada con respecto a t de t más i t, o sea, 1 más i por t. ¿Listo? Y esto por dt. Después evaluamos cada uno de los términos. Y encontramos lo siguiente. Primero, ¿cuánto vale esto? ¿Cuál es la norma de 1 más? Bueno, esto es 1 más i por 1, ¿no? No por t, sino 1 más i, mejor dicho. Que es la derivada de t más i t con respecto a t. ¿Cuánto valdría entonces? ¿Cuánto valdría entonces esto, no? La norma de 1 más i sería ¿qué? Raíz de 2. La raíz de 2, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? La norma de t más i t al cuadrado. Pues usan la definición de norma, ¿no? La norma de un número complejo al cuadrado es el número complejo por su complejo conjugado, ¿no? Z por Z complejo conjugado. Aquí Z es T más IT. Entonces ustedes hacen T más IT por T menos IT. ¿Y eso cuánto vale? Definición de T norma, ¿no? cuadrado menos Z por Z complejo conjugado. T cuadrado. Y entonces es T más IT por T menos IT. El complejo conjugado. ¿Y esto cuánto vale? T al cuadrado menos it al cuadrado más it al cuadrado por it menos it, o sea, otra vez más t al cuadrado. Es decir, revisan que esto da, no tiene nada raro, ¿no? T al cuadrado más t al cuadrado de nuevo, ¿no? La parte imaginaria se cancela. También lo ven del teorema de Pitágoras, ¿no?
Evidentemente es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. T cuadrado más T cuadrado. Y entonces la norma de T más I T es 2 veces T al cuadrado por raíz de 2. Y sacan lo que es constante acá, 2 raíz de 2. Así, 2 raíz de 2. Y les queda entonces la integral de 0 a 1 de T al cuadrado con respecto a T. Así. Pero bueno, esto ya sabemos cuánto vale, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 dividido 3 por raíz de 2. Así. Porque evidentemente la integral de t al cuadrado es t al cubo sobre 3, evaluado en 1, pues un tercio, ¿no? 2 raíz de 2 por un tercio, o sea, 2 tercios de raíz de 2, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Otra cota que es mucho más precisa. Miren que la cota con el primer teorema ML nos había dado que 2 raíz de 2 es una cota a esta integral. 2 raíz de 2. Pero aquí encontramos una cota superior un poco más precisa. ¿Por qué? Porque, de hecho, nos dio 2 tercios de raíz de 2, ¿no? Tenemos el número. ¿Sí o no? Que es un poco más precisa. Esta también es una cota superior a esta integral. Y es menor, ¿no? Es una cota menor. 2 tercios raíz de 2. Acabamos de obtener un mejor estimado de una cota superior a esta integral que tenemos aquí. Y bueno, pues de hecho, nosotros la clase anterior nosotros calculamos, de hecho, que esta integral la habíamos hecho, ¿no? La vez pasada, y de hecho nos dio esto, ¿no? Exactamente la misma integral a lo largo de este camino. Nos dio la clase pasada que daba 2 tercios por menos 1 más i. Entonces, si ustedes van y buscan en el PDF de la clase pasada, a ver si lo tengo por acá. Está. Yo cerré Teams. En todo caso, si buscan en el PDF de la clase pasada, yo hice esta integral. La integral en la curva gamma, siendo gamma esto que está aquí, ¿no? La integral de 0 hasta 1 de para esta curva gamma, t más i t, que es esta línea roja que está acá, de z al cuadrado de z. Esto lo hice en clase la vez pasada y nos dio este resultado. Este es el resultado de la integral. Noten de aquí, noten de acá, que podemos calcular directamente la norma entonces de la integral. ¿Cuál será la norma de la integral? De esta integral z cuadrado por dz. Para esta curva, ¿no? La norma será entonces igual a la norma de esto que tenemos acá. 2 tercios de menos 1 más i. ¿Sí? ¿Y eso es igual a qué? Pues el 2 tercios lo pueden sacar acá de la norma. Bueno, dejémosla dentro que sea mejor. Y evidentemente eso me va a dar 2 tercios por la norma de menos 1 más i, pero la norma de menos 1 más i es otra vez raíz de 2. Entonces miren que, de hecho, la cota superior que encontramos con este teorema equivale a el resultado real de la norma de esta integral. Que nosotros habíamos encontrado la clase pasada cuánto valía esa integral para esa curva gamma que tenemos acá, para esta curva gamma. Y nos había dado 2 tercios de menos 1 más i. Si ustedes le sacan la norma a ambos lados, obtienen que de hecho la norma de esta integral es 2 tercios por raíz de 2. Y entonces acá encontramos precisamente que lo que tenemos es una igualdad en realidad, ¿no? El límite superior se convierte en una igualdad acá. Pero eso es para este ejemplo particular, ¿no? Hay veces que la norma superior calculada con este teorema, hay veces que no coincide con el resultado de la norma en realidad, ¿no? Entonces, en este caso particular que encontramos precisamente que la norma coincide, ¿no? Con la cota superior. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna duda?
No, pues sí. Yo he entendido, profe. Entonces esa cota superior es como tal el límite de esa integral. Sí, es un punto límite. Vamos, estas integrales son sucesiones de puntos, bueno, es como encontrar un punto límite, ¿no? De esa, es el valor máximo posible que puede tener la integral. Es precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, uno puede complicarse la vida con esto, pero hacer sucesiones de funciones, ¿no? Y ver si tienden a un límite. Esto sería precisamente el punto límite de una sucesión de funciones, pero las funciones serían estas integrales, ¿no? Completas. La integral de una función en el plano completo, que tiene un punto límite o una cota superior, que es esto que está aquí. Entonces es eso, ¿no? Es eso. Pero bueno, aquí simplemente les estoy enseñando a calcular cotas superiores. Más adelante usamos un poquito más. Y bueno, para terminar hoy, que no es que vamos a terminar ya, les voy a mostrar el concepto ahora de primitiva o antiderivada en el caso de el plano complejo, que es muy similar al caso de los reales, ¿no? Entonces recordemos que la vez pasada que nos vimos, yo les mencioné el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y entonces vamos a mirar la conclusión de ese teorema. La conclusión del teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál será la conclusión del teorema fundamental del cálculo? Lo que nosotros habíamos visto es que si nosotros tenemos una función f que va de un intervalo AB en el dominio hacia los reales, miren que esto es para los reales, ¿no? Esto es lo que uno ve en cálculo diferencial, ¿no? Los cursos de cálculo diferencial. Si tenemos una función f que es continua y esta tiene una antiderivada que llamamos f, ¿cierto? Que también va del dominio AB hacia los reales. Entonces, el teorema fundamental del cálculo básicamente lo que me dice es que uno obtiene que la integral es independiente del camino elegido, ¿cierto? La integral de una función f de x es independiente del camino elegido, únicamente depende de los puntos límites. El punto A y el punto B, ¿no? Así. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Si nosotros tenemos una función continua y esa función tiene una antiderivada, entonces la integral de AB de esa función con respecto a x no depende de la trayectoria que uno siga. Puede seguir cualquier trayectoria. El resultado se puede calcular únicamente evaluando la antiderivada, de tal forma que evaluamos la antiderivada en los puntos extremos y lo restamos, ¿no? FB menos FA. Independiente de qué trayectoria uno siga, ¿no? Recuerden funciones centrales, ¿no? Potenciales centrales en los cursos de física. Depende únicamente de los puntos iniciales y finales. Ahora recuerden que una antiderivada, aunque aquí no lo puse, no, lo pongo acá. Recuerden que las antiderivadas satisfacen que f mayúscula prima, pues debe ser igual a f minúscula, ¿no? O sea, eso es una antiderivada. Una antiderivada. Entonces, esto para los reales. La pregunta es, ¿hay algún teorema equivalente o algún equivalente en el plano complejo? De hecho, sí, ¿no? De hecho, hay algo equivalente en el plano complejo. Porque aquí, bueno, esto es una integral en los reales, ¿no? Miren. Esto están los reales, pero nosotros acá estamos interesados en hacer este tipo de integrales sobre curvas, ¿no? Integrales sobre curvas de este tipo. Entonces, en el plano complejo hay algo equivalente, pues de hecho, sí, ¿no? Vamos a mirarlo. ¿Qué pasa en el plano complejo? En el plano complejo, nosotros tenemos la siguiente definición. La definición de primitiva. Entonces, consideramos primero, sea de un dominio que es subconjunto de los complejos, primero.
sea D un dominio que es subconjunto de los complejos, entonces lo ponemos acá, un dominio, y además sea F una función que va desde D, que es el subconjunto que acabamos de definir, hacia los complejos, ¿no? Una función que va de D hacia los complejos. Es decir, como esta función que está aquí, ¿no? Esta función está definida en una curva que pertenece a un dominio. Entonces ustedes acá ven que el dominio D sería esto que pinté acá como una mancha roja, ¿no? Ese sería nuestro dominio D. Un dominio D arbitrario, que lo escribo por acá. Es esto, este es el D, esta mancha que está aquí. Y entonces la función f va de una curva que pertenece a este dominio D hacia los complejos. Miren que el plano W es el plano de todos los complejos. Y eso es lo que estoy diciendo. Y esta curva además es continua, ¿no? Una función continua. Sea una función continua. Entonces, una primitiva de la función f sobre este dominio D es una función analítica. No, analítica se escribe así. Una función analítica f mayúscula que va también desde el dominio D hacia los complejos, tal que f' es igual a f' mayúscula es igual a f minúscula sobre todo D, ¿sí? Y esa es la definición de primitiva, que es la misma de antiderivada, ¿cierto? Es lo mismo que una antiderivada, ¿no? Solo que en el contexto del análisis complejo a las antiderivadas se les denomina es primitivas, las primitivas. Esto es una terminología del análisis complejo. Una primitiva entonces es una función f mayúscula que también va de este dominio D hacia los complejos, en este caso hacia la izquierda, ¿cierto? Tal que satisface que f' mayúscula es igual a f, donde este prima significa la derivada con respecto a z de f, ¿cierto? La derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, sobre todo este dominio D, sobre el dominio D. Esa es la definición de una primitiva que es análogo a una antiderivada, ¿no? Es totalmente análogo, solo que aquí estamos hablando es de conjuntos, ¿no? De dominios, conjuntos abiertos, porque estamos es en el plano complejo y nosotros integramos es sobre curvas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Miren que la diferencia es que aquí las funciones van de un intervalo en los reales hacia los reales, mientras que aquí las funciones van de un conjunto abierto hacia los complejos, tanto f minúscula como f mayúscula, ¿sí lo ven? Y acá se habla de una función f que es analítica en ese dominio D, ¿sí ven? Mientras que aquí en el otro teorema la función simplemente necesitaba ser continua y tener una antiderivada. Entonces acá hablamos es de analiticidad, porque recuerden que el concepto de analiticidad es un concepto global, ¿no? Las funciones son analíticas en subconjuntos del plano complejo. Entonces, en un subconjunto abierto del plano complejo, la función es analítica, que significa diferenciable en todos los puntos de este conjunto D que pinté acá con una sombra roja, ¿no? Y bueno, eso es la definición de una primitiva. La definición de primitivo. Y entonces, ahora definimos el siguiente teorema, que es el que me dice cómo calcular integrales en términos de primitivas. Entonces, teorema. Este sí es el análogo del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Una vez que tenemos definida una primitiva, ahora escribimos el teorema fundamental del cálculo, pero en el análisis complejo, no en el análisis real. Decimos lo siguiente: si f, ahora sí, es continua, si f es una función continua, sobre un dominio D, ¿cierto? Y además, si f tiene una primitiva, f mayúscula, en ese mismo dominio D, entonces, para cualquier curva, gamma, que está definida del intervalo, bueno, del intervalo AB hacia el dominio D, ¿cierto? O sea, es una curva dentro del dominio. Nosotros tenemos que la integral
esta integral que está aquí, esta. La integral sobre esta trayectoria gamma, sobre esta curva gamma, de f de z, se puede escribir como la antiderivada evaluada en el punto gamma b minúscula, ¿cierto? Menos la antiderivada o la primitiva, en el contexto del análisis complejo, evaluada en gamma a, ¿cierto? Y entonces, de nuevo, volvemos y miramos este dibujito que está acá. Lo que me están diciendo aquí es que para calcular una integral de una función f de z que es continua en el dominio D, pero que además tiene una primitiva, existe la primitiva, en ese mismo dominio, es decir, existe su antiderivada, lo único que tengo que hacer es evaluar la primitiva en sus puntos límites, en el punto A y en el punto B. Y entonces el resultado de nuevo es independiente de la trayectoria. Es independiente de la curva gamma. Entonces yo puedo integrar sobre esta curva negra que está acá, o puedo integrar sobre la curva roja, que es esta flecha que está acá, y el resultado es el mismo. O puedo integrar sobre cualquier otra curva que se me ocurra, ¿no? Puedo coger una curva aquí, por ejemplo, esta curva, ¿de qué color la pinto? Azul, que voy a pintar acá. Puedo empezar acá en este punto A, y coger una curva cualquiera y empezar a hacer esto. Y llegar hasta el punto B. Independiente de qué curva yo elija, el resultado es el mismo porque la integral solo depende de la antiderivada evaluada en el punto inicial, que es el punto A, y en el punto final, que es el punto B. Ese es el teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo, pero su versión en el análisis complejo. ¿Lo ven o no? Pero noten que esto tiene varias particularidades, ¿no? No se puede hacer siempre, ¿no? Sino que estos teoremas hay que leerlos con cuidado. Dice, primero, f debe ser continua en el dominio D, es lo primero. F tiene una primitiva en ese dominio. F tiene que tener una primitiva. Y entonces, si se cumplen esas dos cosas, uno encuentra que estas integrales se pueden evaluar usando el teorema fundamental del cálculo. Es decir, a partir de las antiderivadas evaluadas en los puntos final e inicial. Pero solo si tenemos estas dos condiciones que están acá. ¿Cierto? Y entonces lo escribo acá como unas notas. Tenemos que la integral solo depende de los puntos iniciales y finales, ¿no? Sobre gamma, ¿no? Los puntos iniciales y finales de gamma. Entonces, lo primero, si se cumple que f, la función minúscula, f minúscula, es continua en el dominio y tiene una primitiva en ese dominio, entonces la integral solo depende de los puntos iniciales y finales de la curva gamma. ¿Sí lo ven? Es lo primero. Y lo segundo, es que hay una suposición muy grande que está oculta acá. Sí, una suposición fuerte. Esta suposición es fuerte. Más que big, debería ponerle strong. Es una suposición fuerte y que está oculta. Bueno, no está tan oculta porque lo dice el teorema, ¿no? Tiene una primitiva, pero la gente suele pasar por alto esto. La idea es que f necesita tener una primitiva en D. Esa es la suposición. F necesita tener una primitiva en el dominio D. Y esto no siempre se tiene, ¿cierto? Hay que saber cuándo las funciones tienen su primitiva o su antiderivada, ¿cierto? Y entonces la pregunta aquí es, lo pongo aquí, y entonces la pregunta, por lo tanto, la pregunta es, ¿bajo qué situación o bajo qué suposiciones la función f tiene una primitiva? ¿Es fácil encontrarla o no? ¿Cierto? Esa es la cosa con esto. Necesitamos, para poder usar el teorema fundamental del cálculo,
asegurarnos de que en efecto la función f minúscula tiene una primitiva. Si no, nos toca hacer las integrales como las hemos estado haciendo antes, ¿no? Con la parametrización que hemos estado usando todo este tiempo. Cogen la curva gamma, en fin, todo lo que hemos estado haciendo estos días. Pero si nosotros sabemos que esa función tiene una primitiva, en el dominio de integración en el que estamos interesados, entonces sí podemos usar este teorema fundamental del cálculo y el cálculo sale relativamente más rápido. Entonces, miremos un ejemplo. Otra vez el mismo ejemplo que tenemos, que hemos estado mirando, ¿no? Entonces, este ejemplo. Nosotros ya conocemos el resultado de esta integral porque lo hicimos la vez pasada y aquí otra vez encontramos el resultado con esta cota superior que coincide con el resultado de la integral, es decir, ya conocemos este resultado. Entonces miramos este ejemplo para ver. Entonces, ejemplos. Primero. Entonces, consideremos de nuevo esta curva gamma. ¿Cierto? Que, como siempre, va del intervalo AB hacia los complejos, de tal forma que sea de nuevo el segmento de línea que va de 0 a 1 más i, que bueno, yo lo había pintado antes, vuelvo y lo pinto acá, ¿no? Eje imaginario, eje real, y el segmento de curva es esto, ¿no? Desde 0 hasta 1 más i. Entonces aquí el segmento de línea que va de 0 hasta 1 más i, o sea, la misma curva, ¿no? Que habíamos considerado, que estamos considerando hace rato, ¿no? Esta misma curvita, desde 0 hasta 1 más i. Así. Y entonces, de nuevo, nos preguntamos cuál es el valor de esta integral. Esta que está acá. Pero ahora vamos a ver si podemos usar el teorema fundamental del cálculo en lugar de usar la típica parametrización que nosotros hacíamos, ¿no? Lo que hacíamos nosotros era simplemente escribir z igual a gamma de t sería t más it, en fin, llegábamos a un resultado. O usábamos este teorema para encontrar una cota superior, en fin, y evaluarlo. Ahora lo que queremos es evaluar esta integral, pero con el teorema fundamental del cálculo, y para eso tenemos que notar lo siguiente. Entonces, noten que la función f de z igual a z al cuadrado tiene una primitiva, esta sí la tiene, ¿no? En el plano complejo completo, en todo el plano complejo. Y de hecho, esa primitiva es precisamente f de z igual a 1/3 de z al cubo, porque ustedes saben que esta función, 1/3 de z al cubo, es analítica en todo el plano complejo. ¿Sí? Yo les dije a ustedes, los polinomios de grado n son todos analíticos en el plano complejo. Z, z cuadrado, z al cubo, z a la 4, z a la 5 son funciones analíticas y nosotros calculamos su derivada en cualquier punto usando la definición de diferenciabilidad, ¿no? Con el límite. Con el límite calculamos estas, de hecho yo calculé z a la n, ¿no? La derivada era n por z a la n menos 1, para todo z. Eso lo hicimos hace rato con la definición de derivada usando un límite, ¿no? Y entonces, evidentemente, z al cubo es una función analítica en todo el plano complejo y si lo multiplican por una constante, pues da otra función analítica en todo el plano complejo. Como esta función es analítica en todo el plano complejo, entonces tiene derivada. ¿Y cuál es la derivada de f'? La derivada de f, perdón, con respecto a z, pues evidentemente es z al cuadrado, ¿sí o no? Y entonces la función z al cuadrado sí tiene una primitiva, f. ¿Cuál es la primitiva? 1/3 de z al cubo. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que esta integral, que está acá, se puede calcular en esta curva como la primitiva evaluada en gamma de
B menos la primitiva evaluada en gamma de A, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos cuánto vale gamma B y gamma A. Porque la curva en la que estamos integrando, bueno, ya la borré, era esta, ¿no? Esta que está aquí. Desde 0, que es el primer punto del origen, hasta 1 más I. Y entonces esto sería F, el primer punto, el segundo punto, B, sería 1 más I, menos F de 0, ¿sí o no? Porque esos son los dos puntos extremos de la curva gamma, 0 y 1 más I. Y por lo tanto, no. Y por lo tanto, nosotros solo tenemos que evaluar estas antiderivadas en estos dos puntos. Entonces ustedes cogen la antiderivada y la evalúan en esos dos puntos. El primer punto es 1 más I al cubo, ¿no? Menos, bueno, 1/3 de 0 al cubo, pues es 0, ¿no? Y entonces ustedes hacen esto explícitamente. Usan la formulita de un trinomio, ¿no? ¿Se acuerdan que es 1 más I al cubo? Pues sería 1 más 3 por I menos 3 menos I, ¿sí o no? Usan el binomio de Newton, ¿no? ¿Cómo es A más B a la N? Entonces, simplemente el primero más 3 veces el primero por el segundo, en fin. ¿Sí o no? Creo que tengan problema con esto. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el último al cubo. ¿Sí o no? Entonces, evaluar este 1 más I al cubo. Este es el resultado. Y bueno, ustedes simplemente cancelan lo que se tenga que cancelar. 1 menos 3 da menos 2. Y 3i menos i da más 2 por i. Y cogen este 2 y lo factorizan. Ponen un 1 acá y ponen el 2 afuera. Y entonces obtienen exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido la vez pasada. 2/3 de menos 1 más i. ¿Lo ven? Otra manera de encontrar una integral. 2/3 de menos 1 más i. Este fue el resultado que encontramos la vez pasada. Y otra vez lo vuelvo y lo encuentro acá. Pero esta vez lo hice con el teorema fundamental del cálculo. Pero es válido porque esta integral tiene primitivo. Tiene primitivo. ¿Cierto? Y entonces miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa con esta integral? Podemos evaluar la siguiente integral. Vamos a ponerlo así. La integral de 1 sobre z de z usando una primitiva o usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Podemos hacer esto? Miramos rápidamente, ¿no? Si esto fuera así, noten que vamos a elegir como gamma la siguiente trayectoria. La norma de z igual a 1. Y queremos hacer esta integral. La integral de 1 sobre z de z sobre el círculo unitario. Entonces, si ustedes grafican, de nuevo, si hacen la gráfica de la curva gamma va a ser la norma de z igual a 1. Entonces, ustedes simplemente ponen acá un circulito de radio unida. A ver, así. Esto sería algo así, ¿no? Esta sería la curva sobre la que van a integrar un círculo de radio unida, que es lo mismo que la norma de z igual a 1. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Será que podemos encontrar una primitiva? Noten que aquí, gamma de t, entonces es igual a e a la it, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. O la norma de z igual a 1. Si nosotros hacemos esta integral usando el teorema fundamental del cálculo, ¿qué deberíamos encontrar?
deberíamos encontrar que esto es igual a alguna primitiva que llamamos f evaluado en el punto final, ¿cierto? Que es gamma b, menos una primitiva en el punto inicial que llamamos a. Pero esta curva es cerrada. Esta curva es cerrada. Y entonces el punto inicial y el punto final coinciden. Ambos puntos estarían acá. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. A y B estarían en el mismo punto porque es una curva cerrada. Donde empieza, termina. Donde sea que elijan el punto inicial y el punto final, empieza en ese punto y termina en ese mismo punto porque es una curva cerrada. La curva sobre la que estamos integrando es cerrada. Y entonces, si el teorema fundamental del cálculo se pudiera usar, esto sería igual a f de a menos a, ¿no? A f de gamma a menos f de gamma a. O sea, ¿cuánto valdría? 0. 0. Usando el teorema fundamental del cálculo. Pero, esta es la pregunta, ¿no? But, nosotros sabemos que esta integral no vale 0. Porque de hecho fue una de las integrales que yo hice en clase la vez pasada. Yo les dije una generalización. La integral de z a la m, ¿sí se acuerdan? Y les dije, la única que no da 0, todas las demás dan 0. Cuando m es 1, 2, 3, 4, la única que no da 0 es cuando m vale menos 1. De hecho, es la única que no da 0. Esta integral, precisamente con esta curva gamma, vale 2 veces pi por i. Y entonces, evidentemente, no se puede usar el teorema fundamental del cálculo para resolver esta integral, porque el resultado es erróneo. Aquí da 0 y aquí da 2 pi por i. Pero ¿por qué el resultado está mal? ¿Por qué está que el resultado está mal? Y bueno, es por lo siguiente, ¿no? Noten que esta función, a ver, el teorema me dice lo siguiente, hay que leer muy bien el teorema, ¿no? ¿Qué se me hizo? Lo perdí. No. Si f es continuo en el dominio D y f tiene una primitiva en ese dominio, es decir que existe la derivada de esa primitiva en ese dominio D, ¿cierto? Porque f' tiene que ser igual a f minúsculo. Nosotros tenemos precisamente que la integral se puede escribir así. Pero se tiene que tener dos cosas, que f sea continua en ese dominio y además que tenga la primitiva, Y nos ponemos a mirar aquí la función f. La función f, en este caso particular, es 1 sobre z, ¿no? Continúa en 0. Y esa función no es continua en 0, pero de todas formas estamos integrando sobre una curva que pertenece a un dominio que sí es, donde sí es continua, ¿no? Entonces vamos a suponer que quitamos el 0. Quitamos el 0 acá, ¿cierto? No está el 0. Y entonces nuestro dominio es el resto, exceptuando el 0. Entonces voy a dibujar el dominio acá con una manchita negra así. El resto exceptuando el centro, sin el centro. Quitan el centro. Entonces más bien ponemos este centro como un punto negro. Ese es nuestro dominio. Dejémoslo así porque me complico la vida. Este es nuestro dominio. Esta mancha negra, pero sin el punto acá, ¿no? Sin el origen. Quiten el origen. Quiten el origen de acá. No está el origen. No está el origen. Es el resto, ¿no? Entonces, en ese dominio de integración, de hecho, la integral, la función, sí es continua en ese dominio. Pero, ¿será que la primitiva existe en ese dominio de integración? Entonces, ¿ustedes cuál considerarían que sería una antiderivada de 1 sobre z? Miremos si existe la primitiva. Noten que la función, bueno, ¿qué función se les ocurre? Que sea una antiderivada, que pareciera una antiderivada de 1 sobre z. Si estuvieran en los reales y tuvieran la integral de 1 sobre x por dx, ¿cuál sería el resultado? Logaritmo natural. El logaritmo, ¿no? Entonces acá uno pensaría, bueno, es logaritmo de z. De hecho, noten que nosotros calculamos la derivada de esta función cuando estábamos hablando de logaritmos. Y entonces esto satisface que, de hecho, f'
de z es igual a 1 sobre z, ¿sí o no? Esto lo calculamos en clase. De hecho, la derivada con respecto a z del logaritmo de z, yo la calculé con otro teorema, ¿se acuerdan? Que encontramos un teorema para ver si esta función era analítica en cierto dominio y cuál era su derivada, y nos daba que de hecho la derivada del logaritmo complejo, ¿no? El logaritmo complejo de z, la rama principal, de hecho su derivada es 1 sobre z, ¿no? Se satisface esto. Entonces pareciera que sí tiene una antiderivada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que esto no es en todos los planos, no es en todo el plano complejo. O básicamente, esto no es su antiderivada en D, en el dominio D que acabo de dibujar, ni tampoco en todo el plano complejo. Porque resulta que, recuerden que, ¿cierto? Nosotros tenemos lo siguiente. Recuerden que, pongo aquí de la siguiente manera. Recuerden que esta función f, que es logaritmo de z ahora, logaritmo complejo, es analítica únicamente ¿en qué región? En los complejos, excluyendo, Los reales negativos. exacto, los reales negativos. Entonces acá está el problema, ¿no? Miren, se está excluyendo los reales, el eje real negativo. Entonces f no es analítica en todo el dominio D, sino que es analítica en los complejos, excluyendo el eje real negativo. Entonces acá, todo este eje que está acá no se puede incluir. No se puede incluir. Pero miren lo que dice el teorema para que se pueda cumplir el teorema fundamental del cálculo. Se tiene que la primitiva debe existir en el dominio D. En el dominio D. Y esto no es lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos que la función es continua en este dominio D que yo marqué acá, como una sombra, ¿cierto? Sin incluir el origen, pero la función, la primitiva, no existe en ese dominio D. Existe en otro dominio, pero no en este, ¿no? Existe en el dominio D menos el eje real negativo, ¿sí o no? Y por lo tanto, para esta curva cerrada, no existe una primitiva y no se puede usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? Sí, pero Claro, profe. Es por eso, ¿no? Pero hay que leer muy bien el teorema. Entonces, no, la primitiva no existe en este dominio, en el dominio D que yo había pintado antes, sino que existe es en el dominio D menos el eje real negativo. Pero necesitamos que exista en el mismo dominio donde la función es continua. Por eso no se puede usar el teorema fundamental del cálculo, es una sutileza, ¿no? Noten que en ese dominio que acabamos de definir no existe, no existe, no existe. Pero podemos hacer algo para que exista. Entonces podemos modificar un poco las cosas. Podemos hacer un proceso límite de la siguiente manera para poder encontrar esta integral, ¿no? Con esto terminamos ahorita. Entonces, en lugar de considerar esta trayectoria que estamos nosotros considerando aquí, que es una trayectoria cerrada, vamos a considerar una trayectoria abierta, de tal forma que los puntos extremos, el punto A y el punto B, están muy cerca al eje real negativo, pero no llegan al eje real negativo, están muy cerca, ¿cierto? Arbitrariamente cerca, es decir, la distancia entre el punto A y el punto B es lo suficientemente pequeña, pero nunca coinciden. Entonces ustedes dicen, este es el punto A, lo ponemos, no sé, arriba o abajo, como quieran. Pongámoslo abajo, ¿no? El punto A está abajo y el punto B está aquí arribita, ¿cierto? Y entonces esta curva en realidad no es cerrada, sino que está abierta aquí donde dibujé este cuadrito. ¿Sí se entiende o no? O sea, la curva en realidad no se cierra en el eje real negativo, sino que ahí está abierta justo en ese eje. Justo en el punto menos 1, ¿no? Acá. En el punto menos 1, que sería sobre el eje real negativo menos 1. Justo en ese punto la curva está abierta. Justo ahí. Y entonces A y B en realidad no coinciden. Si nosotros hacemos ese proceso límite, entonces ahora los dominios de la función y de la antiderivada o de la primitiva sí coinciden, ¿no? Porque el dominio sería toda la D que yo había pintado sin el eje real negativo. Entonces ahora sí coincidirían los dominios. Y encontramos que
como estos dos puntos A y B se pueden hacer arbitrariamente cercanos, entonces, aquí ponemos como otro ejemplo. Pongámoslo así, para una curva abierta, esta ya no es cerrada, donde los puntos A y B están arbitrariamente cerca. Este es no me acuerdo si se escribe así. Pongámoslo así. Arbitrariamente. Dejémoslo así, ¿no? Para una curva abierta donde debe estar arbitrariamente cerca, nosotros tenemos que la integral de 1 sobre z de z en la curva gamma cerrada que habíamos considerado antes es aproximadamente igual a esta misma integral, pero ahora en una curva gamma prima. Entonces, o gamma tilde, no sé. Así acá está, así no. Otra curva gamma tilde. La curva gamma tilde sería la misma curva que está aquí cerrada, pero sin el punto que se encuentra sobre el eje real negativo. Entonces, en realidad es una curva abierta, ¿sí o no? Y entonces esto que está aquí, sí se podría escribir como la primitiva evaluada en gamma B menos la primitiva evaluada en gamma A, así, para esa curva abierta, ¿no? Porque nosotros sabemos que en este dominio sí existe, la antiderivada. Entonces, recordamos esto por aquí. ¿Y qué sería entonces f de gamma b? Sería logaritmo complejo, ¿cierto? Pero ahora de gamma tilde, ¿no? Aquí yo lo puse gamma, pero debería ser gamma tilde. ¿Sí? Gamma tilde. Sería entonces logaritmo complejo de gamma tilde b, ¿cierto? Menos el logaritmo complejo de gamma tilde a. Sería así. Pero nosotros sabemos que es el logaritmo complejo, ¿no? Entonces, lo ponemos por aquí como una notica aparte, ¿no? Recuerden que nosotros sabemos que el logaritmo de un número z cualquiera es igual al logaritmo natural de la norma de z, ¿cierto? Más el argumento principal de z, multiplicado por i, ¿no? Así. ¿Recuerdan la definición de la rama principal del logaritmo complejo? Es esto, ¿no? Logaritmo natural de la norma de z más i por el argumento principal de el número z, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que podemos evaluar bien esto porque, ¿qué ocurre? Todos estos puntos están sobre un círculo unitario porque la trayectoria o la curva es la misma, salvo porque quité el punto que estaba en el eje real. De manera que A y B de todas formas están separados, ¿no? Es distinto ir por la izquierda que ir por la derecha. Aquí están separados estos puntos. Pero, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale la norma de z? En cualquier punto en realidad de este círculo unitario, no solo en este puntico que está aquí. Tanto para A como para B, ¿cuánto vale aquí la norma de z? 1. ¿Y el logaritmo natural de 1? 0, ¿no? 0. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, tanto para el punto A como para el punto B, o para cualquier punto sobre este círculo, el primer término no contribuye porque esto es un círculo unitario. Recuerden que la integral la estamos haciendo en este círculo de radio 1. Entonces, el primer término no contribuye, solo me queda el segundo. Entonces, esto se transformaría en i argumento de lo que tengo acá, menos i, el argumento de la curva gamma tilde, pero evaluada en A. Así. Pero, ¿cuál será el argumento
de la curva aproximándome por B, a lo largo de B. ¿Cuánto Pi. vale? Pi. Y entonces aquí tenemos I por pi. Menos I por el argumento aproximándome por debajo. ¿Cuánto es? Menos pi. Menos pi. Y entonces noten que este proceso límite sí funciona porque me da I por pi menos I por menos pi, ¿no? O sea, más I por pi. Es decir, 2 veces pi por I. ¿Sí o no? Y entonces es una manera de encontrar esta integral, pero en un dominio adecuado. Si hago la integral en este dominio donde no está el eje real negativo, sí obtengo el resultado que tenía que encontrar usando el teorema fundamental del cálculo, pero porque definí bien el dominio. ¿Sí lo vieron? No se puede hacer. Profe, es decir, que el problema era porque, digamos, de alguna manera la curva era cerrada. Al ser abierta ya cambia completamente. Es porque sí, o sea, sí se mejoró el problema por haberla hecho abierta la curva. El problema no es tanto que sea cerrada, sino que cuando elegimos la curva cerrada, estamos incluyendo puntos que están sobre el eje real negativo, ¿no? Este punto que está aquí. Claro. Y ese punto no está incluido en el dominio de la primitiva. Pero el teorema nos dice que tanto la primitiva como la función tienen que estar en ese dominio. Miren. O F sea, tiene que ser... la cosa es porque habían puntos de la primitiva, bueno, que no debían estar en el eje real negativo. Sí. Solamente los Exacto. puntos que estaban sobre el eje real. Exacto, la primitiva no está definida sobre los puntos que están en el eje real negativo y entonces están definidas en otro dominio. Ese era el problema precisamente aquí, con esta integral sobre esta trayectoria cerrada. Ah, Que aquí la función 1 sobre z sí es continua en todos estos puntos que están en esta curva negra, en todos. La función 1 sobre z es continua en todos esos puntos, incluido el punto que está sobre el eje real negativo. Es decir, el punto z igual a menos 1. Incluido ese punto, ahí 1 sobre z es continuo. Es simplemente menos 1, ¿no? 1 sobre menos 1, menos 1. Entonces, esta función sí es continua en todos estos puntos negros que están acá. ¿Cierto? Pero la primitiva no. La primitiva en el punto z igual a menos 1 no existe. Diverge. El teorema me dice que para que exista una primitiva, necesito evidentemente que la primitiva esté, para que se pueda usar el teorema fundamental del cálculo, necesito que la primitiva esté definida en el mismo dominio que la función f. ¿Sí lo ven? Si f es continua en un dominio D, y si f tiene una primitiva en el mismo dominio, entonces se tiene que poder usar el teorema fundamental del cálculo, y ese no era este caso, ¿no? Si consideramos la curva cerrada, nos daba una cosa, daba 0, que no coincide con el resultado real, ¿no? Usamos entonces un proceso límite, cambiamos la curva cerrada por una curva abierta, pero esta curva abierta se puede, esto es solo una aproximación, ¿no? Se puede aproximar lo suficiente a una curva cerrada porque uno puede hacer que A y B estén arbitrariamente cerca o muy cerca. Siempre se puede hacer que A esté más cerca de B sin incluir el punto límite, que sería z igual a menos 1. Pero recuerden que las integrales son procesos límites y el resultado se puede obtener aun cuando yo no incluya los puntos límites, ¿no? Entonces esa es la idea de esto, ¿no? Cambié la curva por una abierta, pero de tal forma que A y B están muy cerca. Hago el cálculo y obtengo de nuevo el resultado, usando el teorema fundamental del cálculo, pero aquí, para usar el teorema fundamental del cálculo, sí elegí bien mi dominio D, ¿cierto? Porque no incluye el punto que está sobre el eje real. Aquí sí ya sé yo que el dominio no incluye el eje real, entonces es cuestión de elegir bien el dominio. El dominio serían todos los complejos menos este eje real, ¿no? Con ese dominio, todos los complejos menos el eje real, la función es continua sobre la curva abierta y además la primitiva está definida también en ese dominio, porque no incluye el eje real negativo. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Son cosas bastante sutiles, ¿no? Sí, profe. Listo.
Y entonces dejamos hoy aquí, ¿no? Creo que con esto es suficiente. Miren que estos ejemplos son, digamos, matemáticamente no me parecen complicados, pero conceptualmente sí, ¿no? Tenerles cuidadito. Entonces vamos a pausar aquí el video.